plantear a ustedes y que mi idea es compartirlas con ustedes para que las puedan ver y después tomar sus propias conclusiones. No quiero que digan Javier Valladares dijo tal cosa y me gustó, como puede ocurrir y ojalá pase. Quiero que digan, este tipo me abrió los ojos de algo que yo no lo tenía conectado antes. Y por ahí va el asunto. Tratar de darles a ustedes elementos de juicio que los ayuden a ver que no todo es tan lineal como parecería ser según ocurre en algunas ocasiones. Así que, dicho esto, las gracias a nuestra asociación Amigos y con la tolerancia de un ambitorio tan heterogéneo como el que sé que hay jóvenes guardiamarinas, hay señores almirantes, oficiales superiores y amigos muy diversos en su formación, así que prometo no poner muchos números, prometo tratar de ser lo más coloquial posible en este relato. Vivimos en un país, ya van a ver que voy a tirar muchas perlas intencionalmente para que ustedes puedan ir acumulando preguntas, que es lo más divertido. Intencionalmente muestro este mapa para que todos vean que la arbitrariedad de tener el norte arriba es una arbitrariedad. Y este es un mapa oficial de la República Argentina, que yo lo cuestiono. Si quieren, en otro momento les digo el porqué. Pero es una excelente presentación para ver que somos un país marítimo, que estamos colgados en un hemisferio oceánico y que nuestra problemática, la que vamos a hablar de la desembocadura de una de las principales cuencas hídricas de América del Sur, desemboca en una gigantesca cuenca oceánica que nos comunica con el mundo, como sociedad, como país y como situación que debemos atender especialmente. En la búsqueda de información uno siempre rastrea. Antes éramos ratas de biblioteca, ahora somos comadrejas de internet. Y buscando encontré hace ya un tiempo, ¿no? La he usado incluso en mi tesis doctoral, esta imagen que es maravillosa. Es una pasada que dio justo con buen tiempo el Río de la Plata y se ve el río Paraná remontando, obviamente, en un día muy diáfano. Y pueden ver ustedes un primer grupito de nubes ahí donde está la bahía San Borondón. Me interpreto que todos tienen alguna experiencia náutica y saben ver una imagen. Donde están esas nubes que dan sombra, por ahí estaría el famoso Canal Magdalena del que vamos a ir hablando paulatinamente. El problema que vamos a hablar también, no quiero polemizar, se puede decir que se desencadena desde hace un gobierno atrás, cuando se empieza a hablar de la renovación del contrato de la hidrovía. El tema de la hidrovía es extremadamente complejo, lo vamos a ir tocando a medida que avancemos en la charla, pero no quiero enfocarme exclusivamente en la hidrovía porque serían muchísimos los temas. Hoy mismo a la tarde hubo una excelente presentación en el Timón Club sobre la problemática del comercio marítimo y la hidrovía. Pero sí quiero mencionar de que es un tema que está estrechamente ligado y que evidentemente la gestión de la hidrovía tuvo un antes y un después de la primera licitación que se hizo, que dio lugar a la empresa que mantuvo durante estos últimos años, desde el 1995. Y que precisamente el debate que fue generando llevó arrastrado, concadenado, esta problemática que vamos a hablar ahora del Magdalena. Y que es un gigantesco interés técnico, económico y de gestión. Y que hay intereses sectarios e intereses por la caja que genera toda esta operatoria del corredor de agua que da la salida al comercio exterior nacional. Vamos a ir entonces al problema que nos interesa. Esta es una imagen que salió no hace mucho en un excelente documento que hizo el capitán de navío Arce, un oficial de la Armada que estuvo mucho tiempo ligado al Frente Marítimo, a la Comisión del Río de la Plata y el Frente Marítimo, e hizo un muy buen documento en el 2018 en el boletín 848, que describía en una de sus primeras imágenes, la tomé expresamente del boletín,
esta secuencia de canales que tenemos en el Río de la Plata, y como la carta esa no lo tenía, yo le puse arbitrariamente en azul lo que sería la continuación del ahora denominado y ambicionado Canal Magdalena por algunos que tanto se habla y tanto desean. Hay muchísimos artículos que han reflejado temas extremos, incluso planteando la dicotomía de esto es soberano o no es soberano, si hacemos esto vamos a defender nuestros intereses patrios o no. Eso quiero irlo depurando de a poco. Este tema incluso me puse a elaborarlo un poco más, porque en la Academia del Mar un colega nuestro, el ingeniero Bertolino, planteó un día en una reunión que este era un tema que había que debatirlo. Y bueno, y lo empecé a trabajar y con él lo empezamos a interactuar algunas ideas y bueno, sale esta charla más o menos elaborada de la búsqueda de información que se lanzó a través de esta inquietud de la Academia del Mar, que en este momento tengo el placer de presidir. Cuando uno busca antecedentes del tema, en algún lado se dijo que el Río de la Plata era navegable por cualquier lado. A ver si ven que yo pude ampliar, ven todos la carta ampliada. Esta es una vieja carta de 1683, obviamente todavía del virreinato. Y acá quiero marcarles, no sé si ustedes ven mi flecha, y si no, miren la costa uruguaya, la costa izquierda del Río de la Plata, la costa norte, como la quieran denominar, que van a ver que hay una derrota preferencial y que después sigue una costa barajando la costa uruguaya y hay un cruce a la costa argentina. ¿Eso qué quiere decir? De que ya y con numeritos, obviamente, de los sondajes que se hacían en esa época. Quiere decir de que en esa época se hacían las navegaciones entrando por el norte. Primero porque todo el tráfico venía de norte a sur. La civilización que estaba llegando, o entre comillas civilización, porque había muchos niveles de civilización ya en América, pero la cultura europea, digamos, que estaba llegando, llegaba de norte a sur. Y nos iba llegando de esa forma. Por eso uno de los primeros sitios geográficos identificados acá es el monte que vio un vigía de una expedición que entraba en el Río de la Plata. También los brasileños que hicieron cartografía tuvieron, fíjense, esta es otra carta muy antigua que no le pude encontrar la fecha, sería cuestión de dedicarle más tiempo, también le buscaron y miren los números de la batimetría de entrada, van todos barajando la costa uruguaya. ¿Por qué? Porque era lógico que entraran por el norte, porque en el medio del río estaba el banco que ahora conocemos como el Banco Inglés, y en el sur era riesgoso y peligroso porque no lo conocían, era seguir navegando por el mar teniendo el río ya identificado. Así que posteriormente, ya en 1875, la famosa carta que muchos es muy conocida, se le atribuye a Ollarvide, que fue un hidrógrafo muy naval, muy conocido, muestra esta yacía hasta con dibujitos de barcos y siluetas, lo que eran las derrotas de acceso al Río de la Plata. O sea, ese concepto que en alguna oportunidad escuchamos de que en el Río de la Plata se entraba y se navegaba por cualquier lado, sí, se podía navegar siempre que el calado lo permita, pero la mayoría de la navegación claramente era entrando por la costa uruguaya. Si seguimos jugando un poquito con esta historia, la carta de Ollarvide ya la vimos, que genera hasta el acceso a lo que era Buenos Aires en la costa nuestra, ya costa argentina, y vemos que las dos posiciones náuticas más importantes sobre la costa derecha, la ribera derecha, esto es una terminología correcta para los ríos, la ribera derecha del Río de la Plata, los lugares náuticos que daban protección para las tormentas del sudeste, que eran junto con el Pampero las dos tormentas más severas que podían agarrar los noveles marinos que estaban entrando en el Río de la Plata, eran la ensenada de Barragán y la desembocadura del Riachuelo, ambas con clara tendencia sedimentaria hacia el interior del río, y le daban la protección colocándose a los navíos en esas aguas. Entonces, la ensenada de Barragán y el Riachuelo eran los dos fondeaderos, los lugares de desembarco
que había en esa zona. Paulatinamente, cuando se empezó a instrumentar la navegación más moderna, se generaron dos pontones, uno Recalada frente a Montevideo y uno Intersección frente a La Plata, que ya hoy en día no está operativo. Pero Recalada todavía es una estación de la prefectura que atiende el tráfico de ingreso en la costa frente al Uruguay. Hay dos hechos que son muy importantes que creo que merecen ser resaltados. Uno es el Tratado del Río de la Plata, en 1973. Nosotros con nuestros hermanos uruguayos, porque no tenemos que dudar, son nuestros hermanos, tuvimos serias dificultades durante mucho tiempo. No nos olvidemos que una postura extrema que había planteado Argentina fue de un canciller de principios del siglo XX, Estanislao Ceballos, que planteó la famosa teoría de la costa seca. Y la costa seca que implicaba que la Argentina tenía todo el río y el Uruguay empezaba en la costa. Esa teoría rápidamente fue desalentada y aunque ustedes no lo crean, hay un solo lugar en el mundo donde se aplica. La teoría de la costa seca se aplica en la frontera entre el estado de Virginia y de Maryland en Estados Unidos. Yo fui agregado naval en Washington y me llamó la atención que la costa del río Potomac, que está en la ciudad de Washington, tiene el concepto de costa seca entre un estado y el otro. Pero en el Río de la Plata, precisamente para limar esas asperezas, se generó un tratado con mucho detalle, que ahora lo van a ver en el mapa, y posteriormente, en 1995, se hizo la concesión por la modernización y ampliación de la operación y mantenimiento del sistema de señalización, tareas de dragado de la vía navegable. En general, hay muchos detractores que dicen no usar la palabra hidrovía porque no llega a ser una verdadera hidrovía. Una hidrovía sería una autopista de doble vía de navegación con muchísimo valor agregado en el apoyo náutico. Quizás lo más apropiado es decirle un sistema de navegación troncal. Obviamente, cada maestro con su librito, esta es una forma de denominarlo. Este es un muy buen mapa que muestra el Tratado del Río de la Plata y el Frente Marítimo, con las zonas de pesca, las zonas de protección y las fronteras, la forma en que el mar territorial se divide en esta zona por un acuerdo binacional entre Uruguay y Argentina. Ustedes saben que el mar territorial es un espacio que baraja la costa oceánica de los países y por la Convención del Derecho del Mar son 12 millas. Por eso cuando algunas personas hoy en día hablan de que el sistema de navegación de entrada al Río de la Plata es uruguayo, es lógico que sea uruguayo, porque los buques que entran al Río de la Plata de norte a sur, insisto, entran entrando en aguas territoriales uruguayas, en las 12 millas, y como todo país, Uruguay tiene derecho a ejercer un control de su tráfico marítimo. El tema es que cuando esos buques pasan al sistema de navegación troncal del Río de la Plata, entrando en Recalada, el control es de la Argentina. Para eso está el pontón Recalada con una estación de prefectura que pasa a ejercer el control positivo de todo el tráfico que está entrando en ese lugar. O sea, que realmente el concepto de quién ejerce el control es desde un punto de vista náutico uruguayo, por proximidad a la costa en su entrada, pero cuando entran al sistema, que entran frente a la entrada al puerto de Montevideo, entran en un sistema controlado por Argentina y con peaje cobrado por Argentina. Que quede claro eso. Bueno, sigo entonces. Hasta ahí hice un barniz muy rápido de antecedentes. Ahora les voy a empezar a mostrar un montón de pequeñas cosas que tendría este canal Magdalena si nosotros queremos pensarlo como una posibilidad. Esta foto satelital también es muy bonita y muy buena para los oceanógrafos, nos muestra la zona de mezcla entre el Río de la Plata y la zona del frente marítimo, ¿no? Y ahí es el motivo por el cual en Montevideo hay veces que tienen el agua más salobre y veces que el río se lo domina, hasta Piriápolis y en Punta del Este incluso hay veces que tienen algo de agua dulce. Pero es un interesante ejemplo de una zona, y esto yo no lo digo, estuarial. Ustedes saben que expresamente se evitó el uso de la palabra estuario en el Río de la Plata, por eso un gran éxito del tratado es que es un tratado que convierte al Río de la Plata en una zona de acuerdo binacional y no internacional. Vamos entonces
Yo los voy tocando pequeños temas que espero les despierten inquietudes para preguntas después. Vamos entonces un poco a los detalles de cómo va apareciendo el tema del Magdalena. El canal Magdalena siempre se habló, es un canal que podría considerarse como natural, pero nunca estuvo incluido en el sistema de navegación troncal. En algún momento, hablando con colegas, amigos, profesionales de las empresas que están trabajando en el dragado del Río de la Plata, se habló de incorporar el canal Magdalena, pero nunca quedó incluido, no sé si por costo, por decisión política, por distintos motivos, nunca se lo incorporó al sistema de navegación troncal y siempre la entrada al Río de la Plata fue a través del denominado Canal Punta Indio, que va hacia la ciudad de Montevideo, y frente a Montevideo, como dijimos, está el pontón Recalada. Hoy en día el sistema de navegación troncal en el Río de la Plata está en 34 pies. Y con marea y buena suerte y los vientos favorables se pueden en ocasiones navegar con 36 y hasta con 38 pies. Hay muchos ejemplos de buques que entran por el canal Punta Indios, o mejor dicho, salen generalmente cargados, con 38 pies del Punta Indio. Obviamente van arrastrando y el canal Punta Indio, como les obliga a ir medio atravesados por el efecto de la corriente, los buques van casi autodragando el canal Punta Indio. Por eso a los que dicen que el canal Punta Indio es una trampa sedimentaria, no está probado. De hecho, la misma empresa que hace el dragado está removiendo del Punta Indio la misma cantidad de sedimento histórico que siempre hizo, y el canal casi no hay que mantenerlo, porque los buques cargados que salen le hacen virtualmente un autodragado. Se habla de que en la nueva concesión del sistema de navegación troncal podría ir el Río de la Plata a 38, eventualmente podría llegar a ser, yo creo que sería un salto demasiado grande, pero obviamente necesario, irse a 40 pies. El canal Magdalena y el Punta Indio deberían tener obviamente la misma profundidad, porque no tendría sentido que yo haga un canal que después desemboque, después del Punta Indio, en el canal intermedio, con 38 pies. Por eso, cuando en algunas charlas apasionadas se habló de un objetivo 47 pies, que sería una posibilidad de dragado, obviamente uno puede dragar si tiene la plata en el bolsillo para pagarlo, llegaríamos a un escalón en el Río de la Plata en el intermedio que con suerte podría ir a 40. Entonces, ahí una pregunta que uno dice, ¿para qué voy a ir con un canal Magdalena a 47 pies si después estoy obligado por el sistema de navegación? Salvo que la Argentina quiera pagar 47 pies y hacer una canaleta en el Río de la Plata, pero después tendría que tener escalones sucesivos en el Paraná, porque no creo que nadie pueda financiar esa profundidad en mucha distancia. ¿Voy hablando tipo Tato Bores o se entiende? Alguien que me diga si vamos bien. Vamos muy bien, vamos muy bien. ¿Divertido? Bueno, sigo. Muy interesante. También hay un tema que se habló durante mucho tiempo, es que frente a Montevideo, donde está Recalada, donde está la entrada, Uruguay está haciendo su canal de acceso al puerto de Montevideo muy ambicioso. Ellos sí quieren llevar el puerto de Montevideo a 47 pies. Aplaudamos. Nuestros hermanos uruguayos están tratando de entrar en el mundo del comercio exterior con un puerto bien profundo. Ojalá les sirva. Y el temor de que el canal de acceso a Montevideo de 47 pies nos obstruya es real, pero es un tema a negociar, es un tema político que implicará que en algún lugar habrá que hacer una desvinculación del acceso de Montevideo con el sistema de navegación troncal. Es simplemente un arreglo náutico que cualquier servicio de hidrografía, con buena voluntad y estaciones de balizamiento, lo puede manejar. También se habla de la complejidad de servicios que están enfrente a Montevideo y que le dejan mucho dinero. Es absolutamente real. El hecho de que los prácticos suban en Montevideo o en Piriápolis es un negocio rentable porque además lleva a que los buques estén fondeados en el fondeadero Delta frente a la costa uruguaya, que además es mejor fondeadero que el que está sobre San Borombón. Acá hay muchos marinos con mucha más experiencia que yo tengo alguna, y todos sabemos que fondear al reparo del Banco Inglés en la costa uruguaya es mucho mejor que estar en el fondeadero Bravo en la bahía de San Borombón, borneando continuamente.
y con los riesgos que eso implica. O sea, que lógicamente, náuticamente, cualquier marino va a preferir entrar a esperar su turno de ir a puerto en un lugar más seguro para permanecer rodeado. O sea que los servicios que están en la costa uruguaya y van a seguir estando mientras las empresas navieras y líneas de tráfico elijan ese acceso al Río de la Plata como prioridad. No es, y además traer todos esos servicios de lancha, practicaje, apoyo logístico y eventualmente alguna reparación a la costa argentina implica también generar infraestructura en la bahía de San Borombón. No en vano, en una gestión también anterior se empezó a hablar de un eventual puerto profundo, no el famoso Copuap de cuando yo era chico en la bahía, en la costa atlántica, sino en Punta Piedras. Se habla de un potencial puerto profundo en la Punta Piedras, en el norte de la bahía San Borombón. Yo ya dejo acá como un comentario genérico, el combo Canal Magdalena, puerto profundo en esa zona, ese sí sería un tema de prioridad nacional. Una cosa aislada de la otra quizás no tanto, pero el combo Canal Magdalena, puerto profundo, es un tema de analizar seriamente. Ahora vamos a seguir avanzando y van a ver el porqué. El problema de los grandes buques. Acá yo quiero marcar un tema que también se soslaya. Cuando se habla de los canales del sistema de navegación troncal y del Canal Magdalena, a veces no pensamos y no analizamos de que el tráfico marítimo, desde más o menos 1960, tuvo un cambio sustancial con la aparición de una cosa que maravilló, revolucionó la logística en el mundo, que es el contenedor. Entonces generó que tengamos buques para la carga granel, que son los que entran hasta nuestra cuenca del Rosafé, para cargar ya sea grano o los productos industrializados, harinas y aceites, que tienen una característica y que son un tipo de buque, o los que llevan combustible a las ciudades del interior y a Paraguay incluso. No nos olvidemos que Paraguay y Bolivia también reciben carga por este sistema de navegación troncal. Pero los contenedores empezaron a migrar en su concepción. Empezó desde hace unos años a haber una concentración de empresas de prestación del servicio, que son las grandes líneas. Hoy en día, de acuerdo, sé que está Pedro Fox, un experimentado persona que me ha enseñado mucho en estos temas, que podría hablar con mucha más propiedad del tema, pero hay una concentración de empresas navieras hoy en día que llevan esta temática de los buques de contenedores prácticamente a copar la actividad logística. Entonces, muchas líneas ya son operadores portuarios también, y operadores portuarios se han convertido en líneas, y es un negocio que se maneja a nivel global. Y eso va asociado también a la dimensión de los buques portacontenedores especialmente. De hecho, los grandes buques que hoy en día están apareciendo a nivel global, casi con los más grandes ya están en 400 y pico de metros, 60 y pico de metros de manga y casi 48, 90 y 50 metros de calado, no entra ninguno en nuestro sistema de navegación troncal. O sea que de nada sirve hacer canales muy grandes si yo no voy a poder recibir ninguno de esos buques. ¿Qué implica eso? Que yo voy a quedar dependiente de dónde esos buques dejan la carga, que va a ser transbordada a mis costos, me aumenta el costo del flete, con buques feeders para entrar en el Río de la Plata a los puertos míos. Ese tema nadie lo habla. Y es un tema delicadísimo, porque el país está quedando como un eje periférico de los grandes puertos brasileños que están al norte, no al sur. Y los uruguayos, inteligentemente, están tratando de poner el puerto lo más profundo posible para ser ellos también donde se haga ese transbordo. Y nosotros seríamos simplemente una entrada y salida de buques más chicos que van a entrar y salir con la carga argentina hasta esos puertos que acumulan después el tráfico marítimo internacional en estos gigantes monstruos marítimos que hay hoy en día por el mar. Un tema que también se habló bastante es la discontinuar el Punta Indio. Muchos dijeron, vamos al Magdalena, ponemos todos los huevos en la canasta Magdalena y el Punta Indio que se discontinúe.
Discontinuar el canal Punta Indio sí sería una real cachetada a la soberanía nacional. ¿Por qué? Porque entonces Uruguay, que es un país muy inteligente, son nuestros hermanos, tienen nuestras mismas virtudes y cualidades, ya dijeron, si ustedes hacen el Magdalena y se ponen a mantener el Magdalena, yo me hago cargo del Punta Indio. Si Uruguay se hace cargo del Punta Indio, se hace cargo de una alternativa de salida del Río de la Plata. Y salvo que yo le dé la orden a los cargadores y a los fletes de que usen un canal, cosa que es muy compleja que me la respeten y me la cumplan, lo más probable es que cada uno va a ir al mejor precio. Y si van al mejor precio, vamos a haber entregado nuestra soberanía a los uruguayos, porque ellos van a tener un canal corto, el Punta Indio, rápido, seguro. Hoy en día, como acabamos de hablar, casi se mantiene para los calados que pueden operar naturalmente y que nos van a seguir robando, entonces sí, nuestra soberanía, porque el punto de inflexión de cambio de Argentina a Uruguay va a pasar a ser seguramente la inflexión en el Codillo, donde está el canal Punta Indio y cambia de ángulo entrando a la costa argentina para ir hacia La Plata. Entonces, no se puede entregar el canal Punta Indio. Punta Indio tiene que seguir siendo un canal de gestión y administración argentina y tiene que tener a nuestra Prefectura Nacional administrando el sistema de navegación en ese canal. La opción de utilizar, ahí hay que analizar los costos-beneficios y obviamente el Magdalena puede ser una opción, pero redundante. No es uno u otro. Ese análisis de uno u otro realmente ahí sí plantea un reclamo y un serio atentado a la soberanía nacional. Cualquier opción que se analice tendría que ser redundante. Vamos un poco al tema tecnológico. El diseño que se le está dando al canal Magdalena, al menos lo que se ha hecho público hasta ahora, sería de un canal de una sola vía, para el tipo de buques que estarían entrando, pensando en los buques más grandes que son los portacontenedores. Generalmente hay una norma muy genérica que para que un canal permita el cruce tiene que tener tres mangas del buque más grande que lo transita. Y por lo que se está hablando, el canal Magdalena no va a tener 3 mangas de 50, o sea, no estaría en los 100 metros de ancho, no en los 150, que podrían ser las 3 mangas de los buques más grandes que entran hoy en día. Además, a partir del Punta Indio, en el Codillo, el talud es la pendiente de los dos costados de los canales, está en 1 en 20, cosa que hace al mantenimiento y le da más seguridad para que los buques no estén berileando, como se dice habitualmente, de golpear contra los beriles del canal. Entonces 1 en 20 le da la seguridad de que el buque, cualquier desprolijidad del timonel, la cubre. Obviamente eso aumenta la cantidad de sedimento a dragar. Se hablaba que el Magdalena lo iban a hacer en 1 en 8. 1 en 8 es muchísimo más vertical, tendría los buques con serios problemas de berilear, porque para sacar menos arena en la apertura del canal, lo quieren hacer mucho más vertical los beriles. Además, cuando se hizo los estudios que los dan como los grandes estudios de aprobación para hacer el canal Magdalena, yo de hecho participé, ahí ven la foto del Sobral, yo estuve a bordo participando con una empresa de amigos míos que me permitieron colaborar con ellos en la toma de muestras y en los estudios sísmicos de alta resolución que se hicieron en ese lugar. Yo soy oceanógrafo, así que con una consultora estuve trabajando, con la empresa Escurra y Smith, grandes amigos, y Horacio Escurra, ex oficial de Marina, y súper capacitado para la evaluación, y todos planteamos que esos estudios eran para que la CARP aprobara la posibilidad de que existiera un canal Magdalena. No eran estudios para hacerlo. Para llegar a hacer el canal, habría que tomar muchos más estudios de detalle de corrientes del fondo náutico. En esa zona hubo un llamado a licitación de Montevideo que quedó desierto. Existe un problema que se llama el fondo náutico. No me quiero meter en mucho detalle, pero si quieren, muy rápido, el fondo náutico es una capa de sedimento gelatinoso que está en el fondo del río, que no llega a varar al buque, no lo llega a frenar,
O sea que el buque puede navegar, pero que le da un diferencial entre el fondo duro y el fondo que daría la ecosonda. Eso es una cosa que ocurre por floculación en la boca exterior del Río de la Plata. Ocurre en Montevideo. ¿Ocurrirá en el Magdalena? Habría que evaluarlo, habría que medirlo. Habría que hacer mediciones de corriente más serias, más largas, para realmente analizar cómo son los movimientos de corrientes en esa zona y darle más penetración a los sistemas sísmicos, porque lo que se mostró, yo lo hice y participé, fue en la capa superficial. Para ver la estabilidad de cualquier dragado, habría que hacer mucho mayores estudios. O sea, conclusión técnica, faltaría incluso simulaciones de la parte comercial. ¿Cuánto tráfico comercial usaría ese canal? ¿Cuánto es el tráfico del Río de la Plata que va al sur? ¿Cuánto es el cabotaje nacional? Muy importante. Y ese sería un gran valor del canal Magdalena, permitir que un buque argentino vaya barajando la costa argentina. Pero ¿cuántos son? ¿Cuál es el volumen? ¿Cómo se amortiza la obra civil del canal Magdalena? Obviamente, si lo paga la señora del gorro frigio, se puede hacer, pero nos endeudamos con una relación de costo-beneficio altamente cuestionable, porque va a ser muy complejo poder amortizarlo con el volumen de tráfico que lamentablemente tenemos. Faltaría, en forma muy sucinta, un proyecto ejecutivo. Un proyecto que diga, realmente está la posibilidad de obra, estas son las características del canal. Es un pendiente que habrá que analizarlo. Y como les dije antes, la problemática de los tráficos de buques son muy distintos. Hoy en día, las líneas marítimas que están entrando, el 45% de los buques en el sistema de navegación troncal son buques de 7.000 teus. El más grande de los más grandes que entraron tienen 11.000 teus y andan más o menos en los 300 metros de lora con 48 de manga. Este es un tema que debería ser analizado estratégicamente. Se habló en algunas de estas sesiones de comentarios del combo, así como yo dije, el combo puerto exterior Magdalena, se habló del combo puerto Magdalena-La Plata. El Puerto de La Plata, que tuvo un desarrollo hace un par de gestiones gubernamentales importantes y que hay un puerto virtualmente nuevo sin explotar, nunca pudo recibir todavía realmente un buque de las magnitudes más grandes de los que entran al Río de la Plata. Hay dudas de cómo sería el flujo de agua en la entrada al canal de La Plata. El muelle tendría profundidad para recibir buques, creo que hasta 40, 42 pies. O sea que la profundidad del muelle sería apta para buques más grandes. Pero ¿lo puede ser la boca? Porque entrar, los que conocen, los cadetes de la Escuela Naval que han navegado, saben que la entrada es bastante angosta para un buque de 50, 55 metros. Eso va a generar una onda de agua que habría que analizarla como permite la gobernanza de esas moles navegando en ingreso a La Plata. Por eso, además, La Plata tiene un problema más, que es un puerto muy moderno, muy bien hecho, con mucha velocidad e interés, pero no está conectado ferroviariamente y no tiene un acceso terrestre apto. O sea que la cadena logística de La Plata hay que construirla. Es un desafío importante, en ingeniería nada es imposible, pero tendría un costo y una dedicación que tiene que ser muy seriamente analizado. Porque ¿de qué voy a hacer yo un puerto con canales para que entren buques que después en ningún puerto los puedo recibir? Son pequeñas preguntas que quiero dejarlas analizando. Algunas conclusiones que creo que son interesantes compartir. Creo que vamos bien con el tiempo, ¿verdad? El canal Magdalena debe estar en la planificación estratégica nacional. Yo creo que nuestro país tiene poca planificación estratégica. Debería ser incorporado, todos los temas trascendentes tienen que estar analizados y en continua evaluación. La cuestión que uno se puede desafiar a pensar ¿es hoy el momento de hacer el canal Magdalena? ¿No podría ser con incluso menos plata generar zonas de cruce en el sistema de navegación troncal, mejorar los fondeaderos de espera y mejorar el tráfico marítimo, que es mi objetivo final? Porque acá aparece la pregunta de siempre, el ¿para qué hago las cosas? Yo las hago para que mi comercio exterior, la fuente de ingreso
de mi país tenga un beneficio, bajarle costos, ya que estoy tan lejos y encima tengo que entrar a un sistema fluvial, bajarle los costos lo más que puedo. Entonces, me voy a poner a hacer una obra que no me va a dar un quid pro quo. Quid pro quo es una palabra que aprendí en la escuela de guerra que me encantó y que la uso muy a menudo. Un costo-beneficio significativo para poder operar con mejoría las zonas del sistema de navegación troncal. Como ven, faltan estudios, faltan respuestas. Y esta falta de respuestas también me lleva a otro debate interesante que lo escuché hace poco en una presentación en el Timón Club. ¿Tenemos profesionales idóneos en el Estado para el análisis de estos temas? Porque lamentablemente una experiencia que uno ve, que cada vez que hay un cambio político, en los ministerios cambian casi hasta los ascensoristas. En cualquier país desarrollado, y esto no es virtud de uno o de otro, digamos que hasta el nivel subsecretario son funcionarios de carrera, idóneos, con continuidad temática, concursados. Y los que cambian son la cúpula superior política, que obviamente tiene que ser coherente con la gestión de gobierno de cada turno. Ahora, si yo cambio en forma tan significativa, no tengo equipos idóneos para evaluar. Por eso nadie levanta la mano y nadie está. No quiere decir de que yo sea un idóneo. Yo soy un marino ya retirado, viejo, y que simplemente estoy compartiendo con amigos un pensamiento para ayudarlos a reflexionar. Pero faltaría gente que se dé cuenta de todas estas cosas que estoy tratando yo de puntear en ustedes. Ese pensamiento de decir, se acumulan buques frente a Montevideo. Y sí, pero no se acumulan porque Uruguay me los acumula. Se acumulan porque los puertos argentinos demoran en darle la entrada. Y como tenemos un canal de una sola vía y con malos fondeaderos adentro del sistema de navegación troncal, no les dan el curso de ingreso al sistema de navegación troncal. O sea, se acumulan y tienen demoras frente a la costa uruguaya porque el sistema funciona ineficientemente o con dificultades de diseño. Por eso me parece muy bien todas las declamaciones que se están haciendo ahora, que en el nuevo sistema de navegación troncal que se va a licitar, se tenga una gestión de control, que fue una falencia que no hubo hasta ahora, un sistema de control que permita chequear, como un checklist, la eficiencia de cómo se va administrando ese sistema de navegación troncal, que es el que nos demandaría atención. Un tema no menor es el tema del Puerto Hub, que les dije recién. Puerto Hub se le dice a esos puertos grandes donde hoy operan esos grandes barcos con los contenedores. Acá, quizás en una simplificación que va a meritar que mi querido Pedro Fox me rete después, pero para eso están los amigos, para escuchar comentarios. Yo quiero generalizar en dos formas de analizar este problema del Puerto Hub. Uno es, si del análisis estratégico nacional estamos contentos con ser periféricos de Brasil y nos convertimos en buque destino de feeders, ¿para qué escalamos con tantos costos si los buques que van a seguir viniendo no van a ser mucho más grandes de los que entran hoy en día? Habría una posibilidad que sería que los buques traten de ir a Bahía Blanca, que Bahía Blanca trate de convertirse en un puerto hub. Complicado. El que decide cuál es el puerto hub son las líneas, no es mi voluntad. Y además, si van a Bahía Blanca, tendría otro problema. No tan grave como La Plata, pero parecido. Habría que mejorarle la conexión ferroviaria, porque desde Bahía Blanca habría que tener la capacidad de transportar los contenedores a las zonas industriales, tanto del Gran Buenos Aires, del Gran Rosario o del Gran Córdoba. Y todos sabemos que el ferrocarril, que en una época era esplendoroso llegando a Bahía Blanca, hoy en día no llega a los muelles. Y no nos olvidemos que los costos logísticos se encarecen con cada cambio de mano. Si yo del barco lo bajo a un camión y del camión lo llevo a un tren y del tren lo llevo a una terminal y después a otro camión y del camión va al destino, todos esos son costos. Y entonces tendría que minimizar y gerenciar de la forma más eficiente esa operatoria eventual desde Bahía Blanca. Hay quienes defienden la visión de Bahía Blanca, hay quienes no.
Incluso Bahía Blanca tiene un rol también en el completado de los buques graneleros, no de los contenedores, de los que salen de la cuenca del Plata a medio cargar porque no pudieron llenar su calado y van a completar. También eso tiene sus problemas, porque el grano que se puede cargar en Bahía Blanca no siempre tiene la mejor cualidad que requieren los compradores hoy en día, porque los granos generalmente tienen una importante relación con la temperatura y con el clima en el cual se desarrollan. Y lo que yo puedo acumular en Bahía Blanca para hacer el completado, quizás pueda llegar a ser no de la misma calidad de lo que se puede completar en un puerto brasileño. O sea que, de nuevo, la decisión del completado de los buques no está en nosotros, está en el comprador y en el cliente y en el cargador. Otra alternativa de un análisis estratégico que podría tener el país es decidir tener un puerto hub. Es decir, bueno, la inversión la hacemos en desarrollar un puerto lo más profundo que podamos para tentar a que las líneas marítimas lleguen hasta acá, que no dejen la carga en la costa, en puertos brasileños o uruguayos, y que vengan hasta la Argentina a dejar la carga. Eso podría ocurrir. Obviamente, ese puerto lo que debería tener es lo más profundidad posible, deseable 50 pies. Los puertos brasileños están casi todos llegando a 50 pies. Con canales lo más cortos posibles. En Punta Piedra podríamos hablar de un canal de 40 millas, 70 kilómetros, aceptable, y preferentemente con doble vía. Ahí, si de golpe se avanza con la idea, que hay que evaluarla, yo no estoy diciendo que es la solución, habría que evaluar, ahí tendría un sentido sí estratégico que el país piense en un combo Canal Magdalena, puerto en Punta Piedras, como un desarrollo del potencial del comercio exterior argentino a futuro. Habría que hacer estudios, habría que analizar cómo movería eso el comercio exterior y las posibilidades reales. Y además sería un trampolín muy importante. Y permitiría el completado eventualmente de granos y de carga. Obviamente, un enemigo número uno, si yo fuera el administrador de Bahía Blanca, soy el primero en oponerme a ese puerto. Si soy La Plata, también. O sea, el enemigo no está enfrente, está acá. Por eso este pensamiento estratégico tiene que ser madurado dentro del país, tiene que ser un pensamiento desarrollado con visión nacional, no sectaria. Ahora bien, también uno puede analizar de que puede haber otras prioridades, porque si yo voy a invertir esta cantidad de plata de nuevo con una relación de costo-beneficio, ¿por qué no hago la conexión de Tierra del Fuego con el continente? Un desafío pendiente desde hace muchísimo tiempo y que sería muy importante porque permitiría incentivar el cabotaje nacional hacia la Patagonia. Claro, el primer enemigo a eso son los camiones, que quieren mantener el tráfico de camiones por la Ruta 3. Pero un puerto en la costa atlántica de Tierra del Fuego sería la gran alternativa para que el país empiece a pensar un cabotaje marítimo que abarate costos logísticos para ir al sur. Y empezar a tener líneas de bandera nacional que puedan entrar en puertos patagónicos a llevar la carga. Otra alternativa estratégica que seguramente algunos colegas que pueden estar escuchando pueden decir el tren. ¿Por qué no hacemos un tren? No digo un tren bala como se habló en algún momento, pero con un tren que permita el movimiento de carga y pasajeros entre Córdoba, Rosario y Buenos Aires, o entre Mendoza y Buenos Aires, o entre Neuquén y Bahía Blanca, si se prospera con la evolución del trabajo de Vaca Muerta. También esa sería una inversión importante. En la nueva gestión del sistema de navegación troncal que se está hablando, ¿cuál es el buque de diseño? ¿Para qué buque vamos a hacer las obras? La licitación. ¿Respecto a qué buque se hace? Si incorporo el Magdalena, ¿con qué barco lo voy a incorporar? ¿Cuánto dragado le voy a dar? ¿Dónde voy a poner las zonas de cruce que son imperiosas? ¿Dónde voy a poner fondeaderos? Cuando se hizo la ampliación del Puerto de La Plata, las nuevas obras del Puerto de La Plata, virtualmente rompieron el fondeadero de La Plata, lo partieron al medio. Y obviamente al partirlo al medio no es que duplicaron el fondeadero, lo achicaron. Entonces los buques que antes esperaban en La Plata, ahora esperan frente a Montevideo. De nuevo, no es una demora uruguaya eso, es una demora nuestra.
Hay un tema que yo no lo puedo manejar, que me gustaría que lo piensen, es un tema apasionante. Estamos hablando de mejoras de nuestra actividad náutica. Y nadie habla del código aduanero. Tenemos un código aduanero antiguo que incentiva que la carga patagónica trate de irse rápidamente a buques con otra bandera para poder cobrar más rápido, y se van a Montevideo. Entonces el cabotaje nacional no está obstruido por nuestra marina mercante, está obstruido por un sistema aduanero que no piensa en la actividad marítima y no lo tiene incorporado como un criterio de eficiencia. Hay un colega de la academia y amigo, el capitán Borrelli, que insiste en todas sus presentaciones, que son muchas porque es muy bueno en este ambiente y que él podría, y me ha ayudado a pensar estas ideas del Canal Magdalena, que habla del costo de la bandera argentina. Y él en todos lados está repitiendo una fórmula que me parece súper simpática, el 10 más 10 más 10. Que la actividad marítima tenga 10% de costo de impuesto a las ganancias, 10% de IVA y 10% de costos laborales. Ese sería una locomotora, un incentivo para la actividad marítima. El Estado seguiría cobrando y cobraría en beneficio por cantidad y no por restricción. Y le daría realmente un interesante empujón a la actividad náutica. Entonces, resumiendo, y ya para ir terminando, que creo que estoy en tiempo, falta una planificación estratégica. Nuestro país no tiene una planificación clara estratégicamente. Para el comercio exterior y la logística nacional, o sea, acá no estoy hablando solamente de pensar cómo nos conectamos hacia el mundo, también en cuáles son las mejores obras que tenemos que hacer en nuestro país. Identificar cuáles son las prioridades. Yo ahí muy sutilmente tiré 4 o 5, pero puede haber muchas más. Ni hablar si entramos en los temas energéticos. ¿Por qué no tenemos una política oceánica, fluvial y lacustre nacional? En la Academia del Mar hace muchos años hicimos un documento que se llamó Pautas para una política oceánica nacional. Súper exitoso en el mundo. Lo tradujeron al japonés, al inglés. He dado conferencias en Vietnam, en China sobre esas políticas súper elogiadas. Se distribuyó a todos nuestros diputados y senadores. Estamos haciendo la segunda edición de las pautas para una política oceánica, después de casi 10 años de la primera edición, y todavía no tenemos una política oceánica nacional. Es imperioso aumentar la capacitación del personal de los funcionarios. Tenemos que encontrar, fíjense incluso en este desarrollo que está ocurriendo en el sistema de navegación troncal, cómo estamos derivando de una comisión interprovincial para mejorar la gestión de lo que sería la licitación, cómo estamos derivando para pensar cómo se va a hacer el órgano de control, cómo ha pasado de secretarías a la AGP y en la AGP. Eso es porque estamos buscando la gente idónea en todos lados. Sería mucho más fácil si de golpe nuestro país hiciera un esfuerzo de capacitar funcionarios en todas estas dependencias para que el diálogo sea fluido y no de búsqueda de quién puede contestar el teléfono. Rescatar el concepto de costo-beneficio. Toda obra que se hace, toda obra de esta magnitud, estamos hablando que en muchos lados hablaron de 300 millones de dólares de presupuesto para el Canal Magdalena, hay quienes dicen que no va a costar menos de 500, es un costo para la señora del gorro frigio o para una empresa privada que se anime a hacerlo, tiene que tener una relación estudiada del para qué. Eso demanda un pensamiento sistémico, que es lo que levemente he tratado yo de despertar en ustedes. Y todo esto teñido por esa estigma que nos lastima continuamente, es la duda de corrupción. Mucho se ha hablado, hay documentos muy grandes de que en la hidrovía existe un movimiento de actividad ilícita y que, bueno, eso nuestras autoridades tienen que afrontarlo, tienen que evaluarlo y tiene que ser pulido. Y ojalá ese órgano de control que se está generando sirva también para esto. No podemos tener, si queremos ser un país que trascienda al mundo, tenemos que ser intachables desde el punto de vista de la corrupción. Bueno, he hecho un paneo muy grande, creo que
que con esta vista nuevamente del Río de la Plata invertida, con el sur arriba y con un mapa del Servicio de Hidrografía que muestra nuestro Río de la Plata, les doy muchas gracias, con mi mail a disposición para los que no se animen a hacer preguntas en público y me quieran decir algo después. Estoy a disposición para todos ustedes. Muchas gracias. Bueno, ¿te puedo hacer una pregunta, Javier? Por supuesto, para eso estamos. Una de las cosas que se nota, digamos, como impresionante es la cuestión del planeamiento estratégico de los puertos. Tengo entendido que, por ejemplo, en el puerto de Buenos Aires, en los últimos años, medido en cantidad de TEUs, ha bajado, pero considerablemente. Digamos que tiene una fuerte pendiente negativa. Contrariamente, el puerto de Montevideo sí tiene una pendiente positiva, la cantidad de medida en TEUs. Entonces, ¿qué tipo de planeamiento estratégico se puede hacer cuando no existe un... Porque el tema del puerto, digamos, está en un nivel inferior al desarrollo comercial de la Argentina. Entonces, me parece que hay una... Digamos, sobre el planeamiento del puerto está el planeamiento estratégico comercial argentino. ¿Y cómo puede compatibilizarse eso? Esa es una pregunta. Y la otra es si es real que cuáles son los porcentajes, si es que los tenés a mano, en cuanto a los descensos en la cantidad de carga, por ejemplo, en los puertos de Buenos Aires y de Exolgan, en la provincia de Buenos Aires. Bueno, yo no los tengo acá, te los puedo llegar a conseguir los datos, es muy fácil, le podemos pedir hay muchos profesionales que te lo pueden dar. Hoy justo en la reunión que hubo en el Timón Club se habló, pero del Gran Rosario, no de Buenos Aires. Pero ahí yo te voy a hacer un par de observaciones. Ese es uno de los problemas de gestión de nuestro país. Cuando los buques despachan para Buenos Aires, ahí hay un problema que están deambulando tanto entre Dock Sud como Buenos Aires. Ahí cuando se generó la separación del Dock Sud del puerto de... Estamos también en una actividad productiva. Hay alguien que está hablando, ¿no? Ahí está, creo. ¿Puedo? Sí. Cuando se habla de las operatorias, hay que pensar, lamentablemente, por más de que somos un país federal y una cosa es la nación y otra cosa es la provincia, hay que pensar Buenos Aires como una entidad completa. Yo en algún trabajo que publiqué en algún lado hablé del sistema portuario del Río de la Plata, en donde creo que tenemos que pensar Zárate, Buenos Aires, Dock Sud y La Plata como un sistema del Río de la Plata, en donde el país tenga que operar sistémicamente. Y la carga tiene que ser desembarcada en donde más le conviene a la actividad logística que se demanda. En este momento hay buques que están con carga deambulando entre muelles de portuarios. ¿Por qué? Porque tienen dividido ese concepto operativo. Ahora, también puede haber una disminución porque el país produce menos, porque hay menos material para ser exportado. Hay muchos motivos que serían muy complejos enumerar. Yo no me quisiera meter en los valores cuantificados. Lo que sí te puedo decir que AGP, que es la administración portuaria que opera el puerto de Buenos Aires, está en este momento también hablando de las licitaciones de los operadores portuarios, que vos sabés que el puerto de Buenos Aires tiene más de uno, no es solamente un único operador, y que está en este momento evaluando la renovación o cambio o licitación de esos operadores que operan el puerto de Buenos Aires. Dock Sud tiene un operador aparte y que entre ellos compiten, porque además algunos de los operadores, por ejemplo, del puerto de Rosario, tienen también intereses en Uruguay, en Montevideo. Entonces ahí también están las picardías de transferir la carga directamente a la terminal de mi empresa para facilitar mi tráfico comercial, empresarial, obviamente respondiendo a la mejor quid pro quo de la actividad comercial. Por eso nosotros tenemos que planificarlo, pensarlo con picardía, con interés, sabiendo de que esto es una actividad comercial, que el cliente y el cargador van a ir al mejor precio, no van a ir a la mejor idea, van a ir al mejor precio que se les ponga adelante.
Charlie, no sé si te di una respuesta que te satisfaga, pero podemos completarla si hace falta. No, Tengo creo unas que preguntas en el chat, si me ayudás, Charlie, vos que lees mejor de corrido. Me pregunta Jorge Jauregui, pregunta, ¿por qué pensar en un puerto en Punta Piedras que no tiene nada y no adecuar La Plata, que ya tiene infraestructura significativa? Es una muy buena pregunta, excelente planteo. Es una de las cosas que habría que calcular. El tema es que para La Plata tengo 2 canales más. Tendría el Magdalena, un pedazo de canal Punta Indio y el intermedio. Primero tengo un canal más largo. Tengo que sumar los costos de ese canal. Y en La Plata tengo que hacer obras que me garanticen que va a poder recibir esos buques, que hoy en día no lo puede garantizar. Y tengo que hacer la vinculación ferroviaria y carretera. Gran desafío por delante que tiene el Puerto de La Plata. Obviamente un puerto en Punta Piedras lo va a tener también. Hay quienes dicen que es mejor empezar en un ámbito saneado, sin problemas de espacio y complicaciones, y que daría mucho más resultado empezar de algo de cero y no estar engendrando algo que ya tiene alguna dificultad. No lo sé. Eso, para darle la razón al amigo que hizo la pregunta, eso es uno de los temas que hay que sacar punta al lápiz, sacar la cuenta y evaluar realmente cuál es la mejor opción. Pero decidir exclusivamente que es mejor Piedras o La Plata, no hay elemento de juicio para avalar una cosa o la otra. Bueno, ahora te doy. Ahora Jorge Bertolino quiere hacer un aporte que ahora le doy. Discúlpame, Jorge, quisiera que hacer una hago pregunta, que me queda en el chat. Y buenas noches a todos. El tema yo en algunas cosas, en la mayoría estoy de acuerdo con vos, Javier. El tema de Argentina no tiene plan B, porque bueno, no tenemos una matriz de transporte. Pues, la parte portuaria o la parte marítima es una parte de la matriz del transporte, ¿no es cierto? Tenemos la parte ferroviaria, la parte vial. Y bueno, con respecto al puerto de La Plata, es muy poco el tramo de ferrocarril que hay que hacer, porque ya de Mendoza a YPF, allá a la destilería, llegan cargamentos de carbón cada 2 o 3 días y se vincula por el ramal que pasa por San Justo, que conecta el ferrocarril San Martín, pasa en Caseros, vincula San Justo y ahí se agarra el ferrocarril Roca hasta La Plata. Y bueno, el acceso vial también es complicado ahí, los camiones pasan por la ciudad de Berisso, por un barrio pasan, digamos, no tiene un acceso directo. Ahí yo creo que hubo la primera situación de corrupción, porque bueno, la promesa cuando se instaló este grupo filipino era de que, bueno, se iba a proveer esa infraestructura, ¿no? Y después las cosas estas de la política que siempre nos juegan en contra, ¿no? Para que un puerto se pueda desarrollar y otro más o menos. Por otra parte, a lo que me refiero del plan B, fíjense que, como decíamos, de los buques cerealeros que tienen que salir de Rosa Fe, sin carga a tope, salvo que salgan con una carga inteligente con distintos pesos específicos de cereal en la bodega, combinando. Bueno, tienen que ir a hacer la carga total a Quequén o a Bahía Blanca, ¿no es cierto? El beneficio de repente que nos traería el canal Magdalena es que hay muchos buques, o la gran mayoría, y va y carga en el sur de Brasil. Y no quiere decir que sea de mejor calidad que la zona núcleo nuestra. Simplemente lo hacen porque, bueno, se evitan todo el tema del recorrido de ir hasta el sur, después subir hasta el norte, depende cómo sea, ¿no? Y ahí hay algo que se está desarrollando, que es conectar Rosario con la zona de Quequén y Bahía Blanca mediante el ferrocarril. Argentina tiene que desarrollar puertos estratégicos, tener un plan B siempre, ¿no? Fíjense ahora, ante la bajante del Paraná, tiene que combinar las represas en abrir las compuertas para que haya agua, para que las barcazas puedan salir del norte argentino, ¿no? Del norte, bueno, no solo del norte argentino, sino, bueno, Paraguay, de Bolivia, bueno, más que nada de Paraguay, de Bolivia ya no. Pero bueno, fíjense que otro tema más, que yo lo considero importante, es que Paraguay está exportando más cereal del que produce. Entonces, ahí hay una cuestión que tiene que ver con la hidrovía también y con el tratamiento que hablás vos, Javier, del tema de las aduanas, el tema del contralor que hay que hacer, ¿no? En todas estas cuestiones. Y sobre todo, bueno, que han desarrollado una capacidad de
de flota fluvial, de transporte fluvial importante, es una de las más grandes del mundo, si no es la más grande, Paraguay, ¿no? Y bueno, y esto es la falta de política, lo que decías vos de la bandera. Sí, ya está. Termino. Es la tercera, ¿no? Que es la tercera del mundo. La tercera, bueno. Bueno, dentro de poco va a ser la segunda, probablemente, porque, digamos, eso es lo que nos pasa, creo, el mayor problema que tenemos nosotros en Argentina, que vos lo esbozaste también. Bueno, la falta de una política de transporte, pero global, ¿no? Y que sea política de Estado, independientemente del que gane, porque siempre las decisiones pendulares de Argentina es lo que nos hace perder sinergia, ¿no? Es decir, invertimos, hacemos esto, después hacemos el otro, viene el otro y hace... Y bueno, ese problema que conocemos todos, y yo creo que es el gran problema que tiene Argentina. Un tema que por ahí no se habló es el tema de la huella de carbono que tiene que afrontar Argentina, como todos los países del mundo. Digamos, ahí tenemos que tener en cuenta la transformación que tienen que tener las flotas y, digamos, que ingresen a nuestra llamada hidrovía. En cuanto a la contaminación, el tema del dragado, que también produce mucha contaminación. Entonces, yo no sé hasta qué punto es ideal a lo mejor forzar un dragado para que entre un bulcargue un poco más grande, un poco más chico, porque seamos realistas, la zona de Rosafe son buques bulcargues los que entran a llevarse el cereal nuestro, ¿no? Granos, oleaginosas, el 80% de la producción del país sale por ahí, el resto va a cargar estos puertos alternativos como son Quequén y Bahía Blanca. Pero sería interesante, yo creo que el Canal Magdalena eso nos beneficiaría en hacer más corto el recorrido hacia esos puertos, ¿no? Inclusive que no se formen esas colas de espera en las radas de ahí de frente a Pirápolis, digamos que generan una cola de una demora de 5 o 6 días o más, ¿no? Inclusive a los barcos de nuestro litoral. Yo me acuerdo alguna vez navegar Rompehielo y pasando Punta del Este con el Rompehielo para recién empezar a caer a subir en latitud, ¿no? Así que de alguna manera creo que tenemos que pensarlo más estratégicamente, como planteás vos, y no tan comercialmente. A veces las inversiones hay que hacerlas. Cuando se hizo el puente Zárate-Brazo Largo, muchos habrán dicho, ¿para qué se hace este puente? Y bueno, y después el tráfico se induce ahí. Hoy quizá no se puede pensar en un tráfico, digamos, sería unir tierra al fuego de alguna manera hacer el Canal Magdalena, para mi gusto, ¿eh? Porque bueno, de alguna manera ya se evitaría el transporte en camión, porque pasa a ser, no puede estar casi en igualdad de competencia el transporte en camión que un transporte marítimo para el sur. Y bueno, esas son las contradicciones que por ahí tenemos. Nada más, no quiero robar más tiempo, disculpen si me extendí. Muchas gracias. Gracias. Bueno, te agradezco la invitación. Yo tengo que ir saliendo, así que nuevamente agradecido. Y a Valladares, como siempre, conciso y explícito. Muchas gracias, Valladares. A usted, señor, un abrazo. Hasta la próxima a todos. Gracias. Un abrazo. Acá hay Chao, una señor. pregunta que surge Gracias, de Gonzalo Arias. Javier, tengo una pregunta más. Bueno, Sí, yo estoy Y por algún atento. lugar pasó Jorge hace un ratito. ¿Cuál puede ser el límite de dragado de los canales para no producir un desastre ambiental o hidrosedimentológico? Hidrosedimentológico. Bueno, eso es una cosa que también tiene que ser evaluada. Hubo hace muchos años un estudio que se hablaba, pero claro, de nuevo, son esos temas que nunca terminan de cerrarse apropiadamente. Ahí estaba leyendo entre los comentarios que Cintia Piccolo, una prestigiosa colega de la Academia del Mar, también ratifica esa problemática del fondo náutico y de la eventual piedra que puede haber en Punta Piedras. Y alguien preguntaba dónde es Punta Piedras. Punta Piedras es el extremo interior del Golfo de la Bahía de San Borombón. Si uno mira San Borombón, Punta Piedras es la puntita que está más adentro del río. Yo creo que esa es una pregunta que hay que contestarla técnicamente. Hay que hacer un estudio que diga en cada tramo, porque también no es lo mismo cuál es el punto de estabilidad del Emilio Mitre, del canal intermedio. O sea, eso es parte de lo que se debería estudiar para hacer el pliego de la licitación del Río de la Plata, del sistema de navegación troncal. Y de igual forma en el canal Magdalena. ¿Cuál es la profundidad con la cual se mantendría mejor? Eso hay que calcularlo, hay que pensarlo, no es una respuesta inmediata. Pero mi olfato
mi olfato anda que podríamos llegar a estirar el sistema de navegación troncal en el Río de la Plata quizás hasta 42 pies. No creo que mucho más que eso, porque ahí empieza la relación de costo-beneficio de dragado. Y obviamente, en ese punto habría que hacer un escalón para entrar al río Paraná, porque el río Paraná, llevarlo a 42 pies, yo creo que es un puente demasiado lejos. Y entonces ahí hay muchos colegas que hablan de que el sistema de navegación troncal debería tener un escalón, por ahí de 38, 36, que es 2 pies más de los que tiene ahora, o 38 en el sistema, en el río Paraná, y 40, 42 en el río de la Plata. Ojo que es mucha sedimentación, eso es abrir un surco en el río en este momento, ¿eh? La cantidad de volumen de sedimento que habría de dragar es muy importante. Insisto, ¿para qué buques? ¿Para qué buques? ¿Quién es el que va a navegar en esa profundidad? Bueno, con relación con esa respuesta, preguntaban si dragar tan profundo no va a generar más bancos. En algún lugar va a haber que poner eso. Bueno, eso es parte de lo que cualquier empresa dragadora te va a analizar. Los puntos de estabilidad donde tirar los sedimentos. Vos sabés que en el Emilio Mitre el dragado lo hacen tirando los sedimentos en pozos. Primero hacen pozos, tiran el sedimento en esos pozos y los van rellenando. Bueno, cada zona tiene un estudio de balance de sedimentos y hay algunos lugares donde el dragado se tira en tierra, sobre islas. También depende de la cantidad de cañerías que vos tengas. Cada sector del río tiene un tratamiento diferente. Lo que hay que pensar, por eso sistémicamente, esto es un perro que se come la cola. Si yo drago más, por ahí incentivo a la industria para mejorar el comercio, pero les puedo llegar a afectar el balance sedimentológico del río. Bueno, ese balance es lo mismo. Creo que fue Jorge Bertolino que habló también del impacto del CO2. Hay mucha gente que está hablando de usar gas en el transporte fluvial y hay muchos que están hablando de la vela. Hay muchos documentos de WhatsApp que hablan del uso de vela en buques mercantes en alta mar. Hay otros que hablan de la posibilidad, creo que si no es en esta semana, es la semana que viene, se cumplen 50 años de la visita de un buque nuclear mercante del puerto de Buenos Aires, que estoy seguro que la mayoría de los aquí presentes no lo conocían. Hubo un buque mercante nuclear que entró hace 50 años al puerto de Buenos Aires. Fue una experiencia... ¿En Sabana, no era? No, creo que tiene un nombre compuesto. Es el nombre de... Sabana la Mar. No me acuerdo. ¿No? Bueno, pero es un hecho histórico y que es una opción de propulsión que es debatible, ¿no? No en vano muchísimos buques antárticos tienen propulsión nuclear, rompehielos rusos. Y se está hablando, deben haber leído los temas, de la posibilidad de que se monten centrales nucleares flotantes como opción para apoyar el desarrollo de algunos lugares. En Rusia, en el mar Báltico, ya existe una central nuclear flotante, con serios riesgos de contaminación sobre el mar Báltico. Yo creo que va a evolucionar más por el lado del hidrógeno, como plantea la... También, sí señor, puede ser. Es una opción. Sí. Javier, el tema también que la gente a lo mejor no lo tiene presente, es que el delta va cubriendo el río de la Plata 50 metros por año y en forma de una cuña que avanza. Eso es otro tema que en la creación de islas, por ahí con este sistema de dragado se puede planificar las islas donde van a ir, pero el delta avanza. ¿No? Bueno, es uno de los pocos deltas activos. Es uno de los pocos deltas activos. Por eso, yo que nací, cuando yo siempre, mi familia tuvo Isla en el Tigre, cuando yo era chiquito, el río de la Plata llegaba hasta lo que está el Yacht Club en San Fernando. Hoy hay bancos que emergen pasando San Isidro, en Punta Chica. Eso lo he visto naturalmente, sí. ¿No? Pero Juan, hay varios trabajos, incluso yo creo que el Servicio de Hidrografía hizo una secuencia fotográfica y de cartografía del avance del río. Hay distintos lugares, hay lugares que avanzan más, por ahí 50 metros me parece muchísimo, creo que está avanzando un poco menos, no tan rápido, pero está avanzando, indudablemente es un delta activo. De hecho, ya en la isla Martín García,
que es la sede de administración del el ente binacional del Río de la Plata, apareció una nueva isla sedimentológica que se fusionó con Martín García, que es Timoteo Domínguez, y que es la primera frontera seca que tenemos con la República Oriental del Uruguay. Y que creo que salió hace poco la noticia que como Martín García administrativamente es de La Plata, entonces dicen que La Plata tiene la frontera seca con el Uruguay en Timoteo Domínguez. Sí. Bueno, son fenómenos que ocurren en nuestro río, ¿no? Sí, 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 sí. El Club San Fernando tenía la farola, Mateo Key, para que le invocaran la entrada a Luján de noche hace 50 o 100 años. Después hicieron la farola del Náutico San Isidro para que le invoque. Y ahora, digamos, está todo canalizado. Dicen que parte de la culpa la tiene el Mitre, pero bueno, eso es otro tema, ¿no? Bueno, no sé si hay más preguntas. Yo creo que he visto alguna. Por ahora son todos agradecimientos, Javier. Bueno. No sé si alguno quiere agregar alguna pregunta a viva voz. Muchas gracias, Javier, por la exposición. Excelente, la presentación como siempre. Yo me tengo querido almirante Chino, gracias. No, gracias a ustedes y gracias a la Asociación de los Amigos de la Fragata Libertad, ¿no? Muchas gracias. Gracias por la invitación. Javier. Y por compartir. Javier. Un gusto, señor comandante. Un placer. Abrazo. Sí, te escucho, Carlos. Sí, además, bueno, de agradecerte como siempre lo claro y solícito que sos para todo lo que te convocamos. Yo quería preguntarte, ¿cuál es el organismo, si es que hay un organismo de planificación estratégica nacional, la primera cosa, y la segunda, a raíz de un estudio que se está haciendo ahora por la universidad, si se puede convocar a gente para hacer una presentación a esos organismos? Así que esas dos cositas, ¿no? Y una más, ahora anunciaron que en Ushuaia iban a ampliar el puerto, ahora recientemente, ahora una semana o qué sé yo. Entonces quería preguntarte eso, ¿cómo influye en la conexión continente-isla de la que vos y Daniel y la amiga Gali hablamos alguna vez, ¿no? Son temas. En lo administrativo no te puedo contestar mucho porque el Estado tiene tantos vericuetos y recovecos que habría que mirar. Yo creo que en casi todos lados hay una dependencia de planificación. Lo que faltaría, yo siempre digo que es mi percepción como ciudadano. Hay muy buenos instrumentos por muchos lados del Estado argentino. Lo que falta es el señor que se pare delante con una batuta, golpee y mire a todos los instrumentos y los haga tocar la sintonía. O sea, lo que falta me parece que es una coordinación. Es lo mismo que estoy planteando con la política oceánica nacional. Hay infinidad de organismos del Estado argentino que se dedican o que piensan y que trabajan y que están en las temáticas del mar. Ahora, no hay nadie que los integre. Hay iniciativas como Pampa Azul, maravillosa iniciativa del área de ciencia y tecnología. Hay iniciativas de náuticas deportivas con deportistas argentinos que han navegado en distintos lugares y que tratan siempre de desafiar los lugares para ir hacia el sur, a nuestra Patagonia. Ahora, nadie coordina la música en forma conjunta. Tenemos todo disgregado y nos falta una dirección de orquesta. Respecto a Ushuaia, en el sur hay una cuenta que los que viven en Tierra del Fuego, y creo que están conectados a una radio, lo deben saber, más o menos la carga de contenedores que va al sur se reparte casi en partes iguales entre Ushuaia y Río Grande. El asunto es que al no tener un puerto en el Atlántico, toda la carga va a Ushuaia. Y de Ushuaia va a Río Grande cruzando los Andes en camión, por el famoso Paso Garibaldi. Desde el punto de vista logístico es una locura, porque ni hablar lo que decían antes, de contaminación, de camiones circulando, de riesgos y demás. Yo creo que tener un puerto en la costa atlántica de Tierra del Fuego es una demanda imperiosa, sería una prioridad.
¿En dónde? Es otro tema de debate. Hay quienes dicen que tiene que estar bien al norte de la isla para que el cruce sea lo más corto posible. Otros dicen que tiene que estar lo más cerca de Río Grande. Es un tema de debate. Elegir la posición. Pero que un puerto en la costa atlántica es imperioso. Y en Ushuaia, la necesidad de alargar el muelle no es solamente por la carga, es porque, bueno, ahora estamos viviendo momentos especiales, la actividad turística ha menguado y creo que va a seguir menguando, pero uno de los grandes negocios de Ushuaia era recibir estos cruceros que iban a la Antártida. Y muchas veces la carga y la operatoria de Ushuaia estaba limitada porque la capacidad de muelle era chica y cuando entraban estos gigantescos buques que entraban a estar 1 o 2 días, ocupaban todo el muelle. Así que ahí es de nuevo un balance entre lo deseado y lo necesario para la operatoria portuaria en una ciudad como Ushuaia. ¿Te contesté, Carlos? Bueno. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, señores, hemos terminado las preguntas. Tenemos que agradecerle a Javier Valladares su excelente exposición. Te vamos a enganchar en otra pronto, seguramente. 52 semanas por medio. 52 semanas por medio. No sé, vamos. Llega el momento de los agradecimientos a vos. Yo siempre hago un agradecimiento a los que me acompañan en la comisión directiva, especialmente Eduardo Falabella y Charlie, en el armar todo esto, que es un trabajo bastante importante. Sin ellos no lo podríamos haber hecho. Y llega el momento de brindar por todos nosotros. No sé si tienen la copa a mano, yo ya estoy listo como... Vamos a brindar, como siempre, primero por los amigos que ya no están, los amigos que están y no vinieron, nuestra querida Fragata Libertad, que sale por fin a navegar, a hacer una navegación de prueba de máquinas y eso, que están los guardiamarinas y creo que estaba el comandante también escuchándonos, viéndonos. Por nuestra bandera, que el lunes tenemos el Día de la Bandera, en nuestro pabellón nacional, la República Argentina y por la bienaventuranza de todos nosotros. Salud, señores. Salud, muchas gracias a todos. Un abrazo. Javier, muchísimas gracias. Excelente la exposición. Adiós. Muchísimas gracias. Chao, gracias, Javier. Muchas gracias a ustedes por tener paciencia y escucharme. Hasta luego. Gracias, Javier. Como siempre. Y desearle buena navegación al señor comandante que está con nosotros. Gracias, amigo. No me escuchan. Gracias, Javier. Hasta pronto. Me Gracias, Javier, por la exposición. Ah. Felicitaciones.